Qué gusto enorme, doctor, es Alberto Quintana, ¿cómo le va? ¿Qué aguacero, qué situación la de Guayaquil, doctor? Buenos días, Alberto. Sí, terrible el aguacero. Se sintió acá también en San Borondón. Sí, qué nivel de afectación. Oiga, y básicamente pues, y justamente lo invitamos para hablar un poco de cómo está el tema de lo del juicio político, este planteamiento que se ha hecho en la legislatura al primer mandatario. Pero antes, poner en contexto, ayer se reunió pues el Consejo Ampliado de Pachacuti. Básicamente nos podría indicar qué resolución adoptaron, porque iban justamente pues a tomar una posición en firme con respecto pues a todo este tema que se está manejando en la legislatura. Hay una resolución del Consejo Político de Pachacuti de que si el juicio regresa con un informe de admisibilidad de la Corte Constitucional, se va a votar a favor de la destitución del presidente Lazo. Esa es la resolución del Consejo Político. Correcto. Si es que da camino, si da la viabilidad la Corte Constitucional, entonces se adhiere Pachacuti y la bancada legislativa. Ok, eso es importante para tenerlo como punto de partida. Ahora es indudable, ¿no?, de que quienes están impulsando, pues, desde el Consejo Administrativo de la Legislatura y desde las bancadas de oposición, han cometido una serie de errores. Y le consulto al legislador que a su vez también es catedrático, que permanentemente ha proyectado esa imagen de estudioso del derecho. ¿Cómo analiza toda esta situación, esta secuencia de errores que han cometido algunos de sus colegas asambleístas? ¿Qué le puedo decir? Oiga, cuando una persona va a elaborar una demanda en la que además han trabajado más de 60 días, porque esto es una planificación que han tenido primero con una comisión ocasional que elaboró un informe que fue vacío en el fondo, vacío en la forma, que ocultó una información importante de la Superintendencia de Compañías del SRI, que nos permitía determinar la realidad de lo que quería investigarse, quiénes son amigos los albaneses y cuáles son las empresas y los empresarios que han hecho negocios con el sector eléctrico en los últimos 12 años. Pero nada de eso se arrojó porque todo se guardó. Claro, habían conexiones entre algunos de los integrantes de esa comisión con personas que sí están vinculadas con los albaneses en el Ecuador. Y luego dijeron que iban a presentar una solicitud de juicio político y se cometió, yo no sé si un error o un horror, porque no es justificable que 59 asambleístas se adhieran y 4 firmen una petición y en las primeras 2 líneas de ese escrito no se den cuenta que están invocando un artículo que es el 131 de la Constitución, que nada tiene que ver con el 129 de la Constitución, que es la causal por la cual se está planteando el juicio del presidente de la República. Eso demuestra que hay asambleístas que no han leído y han firmado, que a lo mejor eso es grave, porque sería mucho más grave que hayan leído y hayan firmado algo que no corresponde. Y si ellos no leyeron y firmaron, ¿dónde están los asesores de los asambleístas? Y ese es el primer error. Luego cometieron ese mismo día, porque yo me acuerdo que antes de subir al avión yo mandé un Twitter, pero ¿ustedes leyeron o no leyeron? ¿Por qué han firmado? En el mismo día, la asambleísta Veloz comete otro error. Ella rectifica lo que ha hecho los 4 asambleístas más los adherentes y dice que ha querido decir que es el artículo 129 de la Constitución y el 80 y me parece que es el 86 de la ley orgánica de la función legislativa, pero invoca el artículo 80 de esa misma ley orgánica de la función legislativa que nada tiene que ver con el 129 sino con el 131. Es una impertinencia. Se torna improcedente lo que ella pide, pero además que no corresponde hacer modificaciones porque en nuestra ley eso no se permite. Lo que correspondía era que el presidente de la Asamblea recibe la información al día 16, pone en conocimiento del CAL el día 17 de marzo
y tenía hasta el 20 de marzo, tenía 3 días de plazo para él correr traslado a quienes estaban impulsando el juicio para hacer las modificaciones o las correcciones o completar la demanda. Pero ellos hicieron algo que no está en la ley, enviaron esto a la UTL que demostró no tener ningún tipo de preparación, devolvió el expediente y ahí entonces se aprobó el expediente. Eso fue el día 21 y se emitió la resolución de admisibilidad. Y entonces volví yo a decir, y también lo dijo la academia, cómo es que ustedes aprueban un informe de admisibilidad con artículos que no están vigentes en el Código Penal, en el Código Integral Penal, porque puede ser que ustedes sepan qué es la confusión y qué es el peculado, pero no pueden invocar normas que no están vigentes. Claro, eso es fundamental. Y ahora, eso por un lado. Y por otro lado, lo de los plazos, ¿no? Por eso es que usted manifestaba, ¿no? Aquello de la preclusión, ¿no? Que es la pérdida o extinción de una facultad o potestad procesal por no haberse ejercido en la oportunidad que determina la ley. Es decir, el plazo, ¿no? Ya se había excedido al 21 de marzo, ¿no? El plazo es fatal, porque si usted no interpone un recurso, por ejemplo, el de apelación dentro de los 3 días, está fuera, no tiene nada que hacer. Y aquí también es fatal porque la ley nuestra establece un procedimiento especial para el juicio del presidente de la República. Y ellos están confundidos, los del CAL, porque creen que una resolución que ellos tomaron el día 21 puede ser reconsiderada el 22 y los plazos se suspenden. Y eso no es así. Eso no es, lo que ellos han hecho es totalmente incorrecto. Y luego le dan del 22 3 días de plazo a la señora Veloz y compañía para que ellos corrijan, completen su demanda. Y entonces luego la señora viene y dice que ella va a corregir todo, pero sin mover una coma, lo cual es absurdo. Pues ¿cómo puede usted corregir algo sin mover una coma? Claro. Y ella ha modificado los artículos, pero el problema es que no solamente es eso. Durante toda la demanda que ella ha presentado con sus compañeros, ella está hablando fundamentalmente que el presidente de la República no hizo algo que tenía que hacer. Es decir, presentar denuncias en contra de Luque por el supuesto cohecho en algunas entidades públicas y por el supuesto peculado, perdón, concusión y peculado. En el uno porque dicen que ha pedido dinero por poner personas y el otro peculado porque se permitió que se renueve un contrato de Amazonas Tancas. Sin embargo, la omisión no es causal de destitución y tampoco se puede decir que Lazo es culpable de los supuestos dineros que se han pedido, porque no hay ninguna constancia de que él ha recibido esa plata o el negocio se ha hecho con él. Así como el peculado en el caso de que ellos dicen que hay en Amazonas Tankers. Es muy, muy fino lo que ellos están diciendo, porque en materia penal cada uno responde por sí solo. Claro, doctor. Eso yo creo que se ha modificado también. Claro, permítame solamente un ratito, pues ya vamos a ir con mi compañero Ramiro Cepeda, que está acá también en nuestros estudios. Solamente una puntualización, porque yo creo que sí es importante. Nuestro trabajo siempre también es orientar a la opinión pública. Hay mucha gente que nos está escuchando, que nos está siguiendo en nuestras plataformas digitales. Un poquito ahondar de manera precisa en lo que tiene que ver con esa diferencia cuando se enjuicia políticamente a un ministro de Estado o se sustenta un proceso político contra un presidente de la República. Hay una diferencia y hay una, básicamente se utilizan pues diferentes procedimientos, ¿no? Sí, para empezar, cuando se trata de un ministro de Estado se necesitan solo 35 firmas. Cuando es un presidente de la República se necesitan 46 firmas de adherentes de asambleístas. Luego, cuando se enjuicia a un ministro de Estado o a una autoridad de control, los interpelantes son los asambleístas y no necesitamos de un informe previo o un dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. Nosotros sustanciamos la causa. Es lo que yo estaba haciendo hasta el día de ayer con los ministros Carrillo,
Flores y Ordóñez. Y que obviamente al ver el comportamiento que ha tenido la Comisión de Fiscalización, que me ha negado 78 pruebas nuevas, es decir, respuestas de oficios que vinieron después que presenté la demanda, me vi forzado a desistir, porque yo no puedo acusar a alguien sin pruebas. Me parece un despropósito el que ha hecho la Comisión de Fiscalización. Ayer me decían que yo no puedo desistir. Claro que puedo desistir, si yo soy el que interpone la acción, pero yo no voy a sustanciar un proceso sin tener las pruebas para acusar. Eso es una cosa totalmente equivocada. Y por eso es que yo, como soy coherente, tampoco puedo aceptar que sin pruebas se pueda sancionar al presidente de la República. Tienen que haber las pruebas. Correcto. La responsabilidad política que nosotros vamos a juzgar tiene que ser coherente con la argumentación de la demanda que se está presentando, con las normas jurídicas que se está invocando y con las pruebas que se van a aportar. Porque la Corte Constitucional evidentemente va a hacer un control concreto de esta demanda. No es cualquier demanda. Así es. Clarísimo, asambleísta. Permítame un momento. Estamos dialogando con Ricardo Vanegas Cortázar, asambleísta nacional, integrante de la bancada de Pachacuti. Ramiro Cepeda Alvarado. Qué gusto enorme, Ramiro. Gracias por estar acá tempranito. ¿Cómo vas? Acompañándolo, escuché su clamor, así que vine enseguida utilizando mi carro cual si fuera una piragua. Así es como la Guillermo Cubillo. Buenos días, Ricardo, ¿cómo te va? ¿Qué fue, Ramiro? Gusto de escucharte y de verte. Igualmente, invocando esa coherencia que tú has citado anteriormente en la respuesta a Alberto, quiero entender la posición de Pachacuti. Si la Corte Constitucional lo que debe de admitir es la procedibilidad del juicio político en cuanto a la forma y no al fondo, y tú te estás refiriendo al fondo y también a la forma, en el fondo de la demanda presentada para el juicio político al presidente de la República tampoco estás de acuerdo, porque estás esgrimiendo argumentos muy sólidos para no estar de acuerdo. Y sin embargo, la Corte podría aprobarlo con esos argumentos si el esquema que se plantea dentro del libelo cumple los requisitos que la Constitución demanda. Ahí yo no veo la coherencia que tú dices, o por favor dime si estoy equivocado. Yo soy coherente con lo que estoy diciendo, porque yo no creo que la Corte va a jugar al Pepo y al Trulo. La Corte no se maneja políticamente, se maneja constitucionalmente y debe defender la institucionalidad del país. Si tú revisas, y porque tú eres abogado, si nosotros somos 4 los interpelantes, por decirte así, que es el caso de Lazo, y hay 59 firmas que se adhirieron, la pregunta es, ¿solamente los 4 tienen que firmar la reforma o la corrección, o tienen que tener las 59 firmas? Porque no hay ningún procurador común firmado. Ricardo, pero sigue siendo un tema de forma. Yo me estoy refiriendo al fondo. El fondo es, ¿hay comisión por omisión del presidente de la República en los hechos que se le imputan, sí o no? No hay, eso ya, no existe. Entonces eso es fondo. ¿Y cómo Pachacuti puede votar por el fondo si tú, que eres abogado, que has estudiado, que has ejercido la profesión intensamente, estás claro de que el fondo tampoco tiene sustento? Porque, a ver, porque tengo un conocimiento jurídico, yo sé que lo que están enviándose a la Corte Constitucional no creo que va a volver a la Asamblea. Yo he votado porque se haga el juicio político al presidente, porque es una decisión que es orgánica de Pachacuti. Pero si es que vuelve, y si no vuelve. No, pues ahí estamos siendo aleatorios, sujetos a la contingencia de ganancia o pérdida. Yo no puedo estar de acuerdo, Ricardo, en que desde un primer momento no se diga, ¿sabes qué? Así venga eso aprobado por la Corte, las causales que se le invocan al presidente en el fondo no son las pertinentes, porque la Corte va a decir, se han cumplido los presupuestos, aquí está el hecho. Después analizaremos el nivel que es un mamotreto. Yo coincido contigo, ya, porque no se puede invocar unos artículos que ya están dados de baja y suplantados por otros, derogados y está en vigencia otros. Por tanto, toda la fundamentación carece de sustento. El andamio sobre el cual se sostiene
la demanda está con unas bases que no son las adecuadas. Por tanto, yo coincido que puede caer. Yo me estoy poniendo en la posición de política de Pachacuti que dice, si regresa, votamos en contra, a favor de la censura. Y eso es la parte que no entiendo. Esa es la decisión que tomó ayer el Consejo Político Nacional. Y que no creo que estás de acuerdo, ¿no? Pero aunque no esté de acuerdo, yo soy parte de Pachacuti. Yo no puedo tomar decisiones aisladas. Somos parte de una organización política. Estás orgánicamente en desacuerdo. Pero soy orgánico y tengo que cumplir con ya, ok. Es para entender la posición. Y ya entiendo, tu posición es política y no jurídica. Y si no sales del movimiento, pues también lo tengo claro. Ahora sí vamos al contenido de la demanda. O sea, se invocan artículos que no están vigentes. Se estructura una exposición de motivos y una fundamentación que no tiene nada que ver con los artículos invocados. Por tanto, eso no tiene ni pies ni cabezas. A mí me huele mal eso, que abogados hayan hecho esa cuestión, porque si tanto se han demorado, si las leyes y nadie más actualizado que los asesores de la función legislativa para saber qué leyes se han derogado y cuáles están vigentes, ¿no sientes que hay algo raro? ¿No te tiene un tufo a un acuerdo? Bueno, eso es lo que nosotros presumimos, ¿no? Que hay algún entendimiento, porque es algo absurdo que se presente una demanda con muchos errores en el fondo y en la forma. Errores que se han ido corrigiendo porque la academia se ha pronunciado en las redes. Yo desde la asamblea y como parte de la academia también lo he hecho. Ellos no han corregido todos los errores que hay, porque si tú lees la demanda tal como estaba, hacen una narración del peculado del cohecho, de la conclusión, y terminan diciendo que no se reúnen los elementos del artículo 129. Está en las últimas 2 páginas de esa demanda. Entonces es una contradicción. Hacen toda una narrativa para concluir que no hay. Sí, estamos de acuerdo. Yo coincido contigo. Yo sí me la he leído totalmente y en verdad trato de entender lo inentendible y solo puedo ver un tufo a un acuerdo. Lo cual en política no está mal, por un acaso. Tú a tu real saber y entender, ¿tú crees que hay los votos para censurar al presidente en el evento de que vaya a sede legislativa la acción de juicio político al presidente? A ver, yo no quiero adelantarme a supuestos, porque todavía, viendo desde el punto de vista jurídico, tú sabes que esto es un proceso muy formal. Si no se han cumplido los plazos dentro de lo establecido en la ley para la sustanciación de esta causa, aunque tú envíes el informe de admisibilidad de parte de la Asamblea y está fuera del plazo, ¿qué es lo que va a hacer la Corte Constitucional? Te va a decir, todo esto está fuera del plazo. Ni siquiera van a entrar a conocer ni la forma ni el fondo, porque son requisitos previos, ¿verdad? Y esos no se pueden dejar de obviar. Esa es la obligación que tiene el juez sustanciador, de verificar si se han cumplido primero las formalidades. Luego, obviamente, se debe entrar a analizar si es que hay la validez en lo actuado, la argumentación que tiene que ser sustentada, evidentemente, en un fondo. Porque no es simplemente decir una parte narrativa de un hecho, como una novela, ¿no? Fantasiosa, para concluir que por eso hay la concusión y el peculado. Porque no es necesario que se determine la responsabilidad penal del presidente, pero obviamente hay que ubicarlo en el tiempo, en el espacio. ¿Cuándo se cometió ese peculado? ¿En dónde se cometió ese peculado? ¿En qué contratos? ¿Cuánto es el monto que se ha beneficiado el presidente Lazo? Igual en la conclusión. ¿Quiénes le dieron dinero? ¿Por qué le dieron el dinero? ¿A quiénes él nombró beneficio de plata? ¿Dónde están las transferencias? Quiero recordarte que cuando se hizo esto con el presidente Glass, había pues la delación en el caso de Brecht y había las cuentas bancarias donde se hizo las transferencias de dinero. Aquí no hay nada. Entonces, ya hay un precedente de parte de la Corte. Y yo estoy de acuerdo en que no se tiene que determinar la responsabilidad penal del presidente o la existencia del delito. Pero tiene que haber una coherencia entre lo que se está narrando, la norma y las pruebas.
Porque si no, esto es una cosa que genera un estado de inestabilidad total en el Ecuador. Claramente, Ricardo, lo que dices, y te voy a decir algo que lo he venido sosteniendo acá. Eres el mejor asambleísta de Creo en defensa del tema, ¿no? Ya, no, yo sé que eres de Pachacuti, por un acaso, estoy siendo irónico. O sea, ya hubiera algún asambleísta en Creo que defienda en derecho y políticamente la posición jurídica, porque hay que defender es el derecho. O sea, hay que darle a cada cual lo que le corresponde, pero en derecho. Si de la asamblea, que es la creadora de las leyes, no nace la invocación a la justa aplicación del derecho, estamos ya en el último escaño del desastre de este país. Ojalá en la Asamblea yo tuviera la posibilidad de poder confrontar jurídicamente los temas, porque evidentemente nosotros somos los representantes del pueblo para construir leyes, pero es una tontería estar viendo el comportamiento de algunos asambleístas que ven lo político y no lo jurídico. Y yo no soy defensor de Lazo, ni soy asambleísta de Creo. Yo lo que defiendo es la Constitución y el sistema jurídico ecuatoriano. Si lo que yo he ido señalando es, ustedes han cometido estos errores. A ver, ¿queremos hacer el juicio político a Lazo? Ok. Pero hagan bien las cosas. Si ustedes cometen estos errores, ellos no aceptan la equivocación. Y cuando ya toda la cadena les cae encima, retroceden. Vuelven a cometer otro error, otra vez retroceden. No les gusta que yo les esté diciendo los errores que cometen, pero finalmente terminan haciendo las cosas que yo les digo que tienen que hacer. Terminan reculando. Así es, Ricardo. Bueno, pero ahora lo han hecho para mí fuera del plazo, ¿verdad? Y como un tema de procedimiento, ojalá que el día de ayer hayan acompañado las 59 firmas, porque si no lo han hecho, es igual que nada. Porque los 59 se adhirieron a un texto. No se han adherido a la reforma. siempre he dicho, ese es el momento en que la forma es el fondo y se caen las cosas por meras omisiones de formalidades. Ricardo, agradecerte por la entrevista. Claro, se nota la formación y los buenos profesores que tuviste en la Universidad Católica. Que tengas un buen día. Digamos que estuvimos, porque tú también estuviste ahí. Claro, pero te olvidas que el primer curso que yo di clase fue al tuyo, así que por eso es que te lo digo. Oiga, asambleísta, qué cargoso que amanece. ¿Sabes qué? Hay que ponerle un poco de humor a esta cosa porque el día está terrible, la gente está manejando, nos está escuchando. Esto está terrible, sí. Entonces un poco de por supuesto algo que de sí. humor, sí. Claro que sí. Agradecerle, asambleísta, un fuerte abrazo a la distancia. Ramiro está cerca de la tercera edad, por eso que se me está cargando. Un abrazo. Ricardo Vanegas Cortázar, legislador, ¿no?, de la bancada de Pachacuti. Es muy claro, muy categórico en sus puntualizaciones en torno a un tema no tan delicado, un tema que se ha venido pues derivando y que ha generado tantas líneas de opinión. Son las 7 de la mañana con 56 minutos. Rápidamente, Ramiro, ¿no? Actualizar la información. Sigue el impacto de las inundaciones. Los principales ejes viales de la ciudad siguen todavía con bastante agua Llega tanta acumulada, información, ¿no?, a las redes ahorita de todas las inundaciones. de todos los sectores. Vemos la Tancamarengo, por ejemplo, la avenida Doctor Juan Tancamarengo sigue complicada. El nivel de circulación vehicular también se ve afectado, lo propio la avenida Francisco de Orellana en algunos tramos, la vía a Daule, en fin. Oiga, quiero decir algo, al venir a la radio, la avenida Circunvalación, creo que es la Circunvalación Norte, la que es del Círculo Militar. Claro, esa es la circunvalación norte. Ya, que desemboca en la calle a la Plaza Dañín. Eso, imposible. O sea, por ahí no pasen, eso es un río y tiene 1 metro de altura. Pero por supuesto, pero es que tienes también ahí al lado pues el ramal del Estero Salado. Claro, lo que te digo es que yo vine por ahí, tuve que retroceder y darme una vuelta y había menos mal unos patrulleros permitiendo ir en contravía para coger la Plaza Dañín vendría a ser, creo que la Bálsamos, creo que te metías un tramo en contravía. Claro, lo que hay que evitar es eso, los sectores que están cerca de los ramales del Estero, sea por acá, por el lado de Urdesa, Kennedy Norte, Miraflores, ¿no? Esos sectores. O hacia el lado del suburbio también, del suburbio oeste, hay un gran impacto, por ejemplo, por el lado del Cristo del Consuelo, las Malvinas. ¿Por qué? Porque ahí está cerca de los ramales del Estero. Entonces tienes este fenómeno del aguaje
Hay un impacto de marea alta también que coincide incluso con el tema de las lluvias. Mediante su cuenta en la red social Twitter, el municipio de Guayaquil pues hacía un llamado a la población más temprano, ya lo decíamos, ¿no?, para que se mantenga a buen recaudo debido a las inundaciones. Además, ha solicitado a la empresa privada. La empresa privada puede tomar decisiones per se, ¿no?, de que disponga el teletrabajo o retrase el inicio de la jornada laboral para permitir que las aguas vayan bajando por los diversos sectores. El Cabildo Porteño ha declarado en sesión permanente el COE cantonal, el Comité de Operaciones Emergente, para atender precisamente todas las emergencias. Ha anunciado que los equipos de rescate de bomberos se encuentran, ¿no?, distribuidos por los puntos más neurálgicos. Además, la alcaldesa Cintia Viteri ha anunciado que se ha activado el CAMI, ¿no? Esto es el Centro de Atención Municipal Integral, que está ubicado allá en Pascuales, para que sirva como albergue para acoger a ciudadanos, a familias afectadas por la fuerte lluvia y que necesitan ponerse a buen recaudo. Son decisiones que se van tomando ahí sobre la picada. Esperemos también que vayan bajando las aguas, que el nivel de circulación vehicular sea el óptimo, que el sistema de transportación masivo Metrovía pueda operar, porque el problema, señores, ojo con esto, que ya lo decíamos también, ellos tienen pues como parte de su agenda diaria de trabajo arrancar sus operaciones a las 5:30 de la mañana. No lo han podido hacer en la mayor parte de las troncales por el nivel de inundación. Y se está olvidando de un insumo adicional. Claro, el tema del paro. Del paro, pues hoy día tenían el anuncio del paro. O sea, entonces, debido a todo esto, se va a ver bastante complicada, ¿no? Va a tener un impacto terrible en la jornada de este día jueves 23 de marzo. Pero aquí estamos precisamente el equipo periodístico del diálogo de esta estación radial para poder ir orientando a todos nuestros amigos oyentes, a quienes nos siguen a través de nuestro dial, el 98.9, quienes lo hacen también a través de las plataformas digitales, nuestro canal en YouTube también, en Facebook Live y a través de CNT Play. ¿Qué tal si abrimos rápidamente el espacio de la publicidad para contarle a nuestra audiencia, don Ramiro? Decir que, ¿sabe que Isabel le ofrece los mejores lomitos enteros de atún en aceite de girasol? La manera más saludable y deliciosa de expresar tu amor. Atún Isabel, tu forma de querer. Disponible en todos los supermercados y tiendas a nivel nacional. Conservas Isabel produce en lata y pone sobre su mesa el mejor atún. Atún Isabel. Siga usted, mi querido Alberto. Y aprovecha, por supuesto, el confort que te ofrece Urbanización Riona. Este proyecto inmobiliario está ubicado en el kilómetro 3,5, el 3.5 de la vía San Borondón. Ofrecemos departamentos desde 165 metros cuadrados. Disfruta de la calidez y exclusividad de vivir en la mejor ubicación. Cerca de todo. Reserva ahora con tan solo $2,000. Contáctanos al 0979565386 Urbanización Riona. Y yo lo invito a almorzar hoy día a la Central. Vamos a comer en la Central, Alberto. Ya vamos. Hay lluvia en la calle Luzurraga y Panamá. ¿Sabe que Luzurraga y Panamá. Ahí, sabe que General Manuel Luzurraga y Panamá. Sí, esa calle antes se llamaba Orellana. Y después se cambió a Callejón Luzurraga. Ahí lo invito a comer. ¿Sabe qué? A ver. Un cocolón de cangrejo. ¿Qué le parece? Rico. Y entramos con unos maduros acaramelados con una salsa de maní. Okay. Espectacular. ¿Quiere ir? Vamos. Vamos hoy día a la 1 ahí a la Central. Pero también si quiere descubrir su nueva forma de vivir, vaya a The Hills, una comunidad colorida, verde, sostenible y segura, ubicada en Puerto Santana, más de 20 áreas comunales pensadas para consentirte. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios y locales comerciales. Conoce más de este nuevo proyecto inmobiliario en thehills.com, un proyecto más de Uribe Schwarzkopf. Cerramos el espacio a las menciones publicitarias, mi querido Alberto. Claro que sí, son las 8 de la mañana con 2 minutos. Ya les tendremos más información en esta compleja jornada. Ya estaremos también conectándonos con nuestro director general Eduardo Mendoza Paladines. Verónica Landeta también está en exteriores, todavía está por allá por el sector de la Francisco de Orellana. Nuestros compañeros tratando de salir también. Todos tenemos complicaciones al igual que ustedes, pero aquí estamos poniéndole siempre esa energía positiva. Ya volvemos. Si la placa de tu vehículo termina en 2, realiza su revisión técnica